Bienvenido a Fe, Esperanza y Amor en nuestro canal católico, un espacio donde la fe se fortalece, la esperanza se renueva, y el amor de Cristo nos abraza cada día. Hoy nos llena de alegría que estés aquí, compartiendo con nosotros este momento de oración, reflexión y crecimiento espiritual. En esta ocasión, te invitamos a sumergirte en un tema que toca profundamente el corazón de todo creyente. La verdad del Día de Muertos, su origen cristiano que pocos conocen. A través de la historia, la fe y el testimonio de la Iglesia, descubriremos cómo esta celebración, más allá de los colores y las tradiciones, encierra una profunda enseñanza sobre la vida eterna, la comunión con los santos y la esperanza en la resurrección. Este es un tiempo sagrado, un tiempo para dejar que el alma sea purificada, guiada por la gracia y abrazada por el infinito amor y la misericordia de Cristo. Abre tu corazón. Permite que el Espíritu Santo te ilumine. Y deja que esta enseñanza transforme tu manera de ver la vida, la muerte y la eternidad. Comencemos juntos este camino de fe, con esperanza y amor en Cristo Jesús. Las fiestas del Día de Muertos en México abarcan desde finales de octubre hasta el 2 de noviembre. En estos días, familias y comunidades recuerdan con cariño a sus difuntos mediante ofrendas, visitas al panteón, oraciones y celebraciones religiosas. Si bien popularmente se suele decir que esta tradición tiene raíces prehispánicas, los historiadores indican que su forma actual se fundamenta principalmente en las fiestas católicas de Todos los Santos, 1 de noviembre, y de los fieles difuntos, 2 de noviembre, instituidas en la Iglesia desde la Edad Media. A continuación, exploramos el origen real de estas celebraciones y sus detalles litúrgicos, devocionales y prácticos, siempre en armonía con la fe católica. Orígenes litúrgicos católicos, Todos los santos y fieles difuntos. La Iglesia Católica dedica el 1 de noviembre a la solemnidad de Todos los Santos, para honrar a todos aquellos que hoy gozan de la presencia de Dios, es decir, las almas santas que están en el cielo, aunque no estén canonizadas. Esta fiesta tiene orígenes antiguos. Ya en el siglo VII el Papa Bonifacio IV consagró el Panteón de Roma a la Virgen María y a los mártires, estableciendo un día para todos los santos. En el siglo IX, el Papa Gregorio IV extendió esta celebración a toda la Iglesia y la fijó el 1 de noviembre, incorporándola en la época del año en que en Europa algunos pueblos aún celebraban ritos paganos de fin de cosecha. Desde entonces, la fiesta se inculturó con elementos locales de distintas regiones. Por ejemplo, en Europa absorbió costumbres celtas y romanas, pero conservando su sentido cristiano. El 2 de noviembre la Iglesia conmemora el Día de los Fieles Difuntos, dedicado a orar por las almas de todos los bautizados fallecidos que aún necesitan purificación, es decir, son las almas del purgatorio. Esta práctica se basa en la doctrina católica de la comunión de los santos, según la cual la Iglesia está formada por tres dimensiones. La Iglesia triunfante, que son las almas en el cielo, la purgante, que son las almas en proceso de purificación, y la militante, que son los fieles vivos en la tierra. Ya desde los primeros siglos del cristianismo, los fieles se reunían ante la tumba de sus hermanos difuntos en el aniversario de su muerte y celebraban la misa por ellos, especialmente si habían sido mártires. Hacia el siglo X, se estableció en monasterios la costumbre de un día general para todos los difuntos. En 998 el abad San Odilon de Cluny fijó el 2 de noviembre, inmediatamente después de Todos los Santos, para esta conmemoración, y la práctica se propagó por toda la Iglesia occidental. Con el tiempo, la enseñanza sobre el purgatorio, confirmada oficialmente en 1274 y reafirmada por el Concilio de Trento en 1563, dio mayor importancia a esta fiesta, pues se entendió como una forma de socorrer a las almas en pena con rezos y limosnas, ofreciendo a los cristianos la oportunidad de ayudar a la salvación de sus difuntos mediante oraciones, misas y obras de caridad. Cuando los misioneros españoles llegaron a América en el siglo XVI, trajeron consigo estas festividades cristianas de Todos Santos y fieles difuntos. Los pueblos indígenas mesoamericanos, por su parte, tenían tradiciones arraigadas para honrar a sus muertos. Por ejemplo, los mexicas o aztecas dedicaban 2 meses del calendario ritual a celebraciones de los difuntos. Los evangelizadores católicos realizaron un proceso de inculturación, es decir, adaptaron la predicación de la fe tomando algunos elementos culturales locales y dándoles un sentido cristiano. Un cronista del siglo XVI, Fray Diego Durán,
observó que los indígenas novohispanos comenzaron a mezclar sus antiguos ritos de difuntos con las fiestas católicas. Como ellos tenían sus fiestas de difuntos, una de difuntos menores y otra de mayores, mezclaron algo de ello con nuestra fiesta de difuntos. De hecho, preguntaron por qué ponían ofrendas el día de Todos los Santos. Algunos respondieron que hacían aquello por los niños, que así lo usaban antiguamente. Así nació en México la peculiar costumbre de dedicar el 1 de noviembre especialmente a los niños difuntos, a quienes popularmente se les llama angelitos, mientras que el 2 de noviembre se dedica a los adultos difuntos. En otras palabras, las celebraciones indígenas se sincronizaron con el calendario católico. Los difuntos, chicos o niños, fueron recordados en el Día de Todos los Santos, y los difuntos, grandes, en el Día de Fieles Difuntos, pero enmarcados dentro de la fe cristiana. Desarrollo histórico en México, sincretismo y devoción. Durante la época colonial novohispana, las festividades de Todos Santos y Fieles Difuntos se convirtieron en importantes acontecimientos religiosos y sociales a lo largo de todo el mes de noviembre, llamado entonces el mes de las ánimas. Había celebraciones tanto públicas como privadas. En el ámbito público, se acostumbraba a exhibir reliquias sagradas en las iglesias para la veneración de los fieles durante la fiesta de Todos los Santos. El 2 de noviembre, todas las campanas de las iglesias repicaban todo el día en honor a los difuntos, y tras la misa principal se realizaban procesiones por los cementerios, deteniéndose a rezar oraciones por los muertos en cada sepultura. Estas prácticas profundamente litúrgicas subrayaban el carácter cristiano de la conmemoración. Se pedía a Dios por el eterno descanso de las almas. En el ámbito familiar y privado surgió con fuerza la tradición de las ofrendas domésticas o altares de muertos. Esta costumbre tiene precedentes tanto europeos como indígenas. Por ejemplo, en España existía la oblada, una ofrenda de pan, vino y cera que se colocaba sobre las tumbas en la iglesia durante la misa, y luego el sacerdote la recogía. En algunas regiones españolas también se repartía entre los pobres un pan especial llamado bodigo, junto con comida, ofreciéndolo en honor a las almas del purgatorio. Estas prácticas buscaban ayudar a las ánimas necesitadas y, al mismo tiempo, eran un acto de caridad con los necesitados vivos, quienes simbolizaban a las almas abandonadas. Los misioneros trajeron estas costumbres a América, y encontraron una cierta correspondencia con la visión indígena de alimentar a las almas de los difuntos. Así, las ofrendas de comida en honor a los muertos fueron acogidas y resignificadas en el marco cristiano. Para los fieles novohispanos, colocar alimentos, pan y flores no era invocar a dioses paganos, sino estrechar los vínculos existentes entre los vivos y los muertos, desde la caridad y la comunión cristiana. Se creía que las almas en purgatorio podían interceder ante Dios por sus familiares vivos cuando alcanzaran la gloria, como agradecimiento por las oraciones y sufragios que los vivos hacían por ellas. Esta idea de reciprocidad espiritual entre vivos y muertos alentó la difusión de las ofrendas. Los fieles pedían la liberación de las ánimas con sus rezos y obras, y confiaban en que, una vez en el cielo, esas almas bendecidas rogarían por quienes quedaron en la tierra. Con el tiempo, las ofrendas familiares fueron predominando sobre los rituales públicos. La iglesia institucional en la colonia regulaba estrictamente las celebraciones de difuntos e incluso cobraba ciertas cuotas por misas, responsos y aniversarios. Por ejemplo, el cabo de año, que era la misa al año de fallecido. Para muchos devotos, resultaba más íntimo y económico realizar en casa sus propios altares y velaciones. Esta tendencia llevó a lo que algunos historiadores llaman la domesticación del culto a los muertos, es decir, el traslado de la devoción de los templos al hogar. Aún así, las familias seguían en comunión con la iglesia. Llevaban sus ofrendas al sacerdote para ser bendecidas y asistían a las misas de difuntos. En algunas comunidades rurales surgieron cofradías y tradiciones piadosas para ayudar a las ánimas. Por ejemplo, había animeros o campaneros que por las noches recorrían el pueblo tocando una campanita y pidiendo una limosna para las ánimas benditas del purgatorio, recolectando donativos para celebrar misas por los difuntos el 2 de noviembre. Esta bellísima práctica, que aún pervive en lugares de Tlaxcala, muestra el profundo sentido solidario y cristiano de la festividad. Se invita a todos a orar por las almas necesitadas y a ejercer la caridad en su memoria. Durante los siglos XIX y XX, la tradición del Día de Muertos experimentó transformaciones.
Hubo periodos en que las élites liberales miraron estas fiestas como algo atrasado o supersticioso. Sin embargo, debido al arraigo popular, ni los gobiernos reformistas ni el porfiriato suprimieron la celebración. Al contrario, hacia finales del siglo XIX la fiesta adquirió en las ciudades un tono más festivo y satírico. Surgieron las calaveras literarias, versos burlones aludiendo a la muerte, y artistas como José Guadalupe Posada popularizaron la imagen de la Catrina, la calavera elegante, como crítica social. Tras la Revolución Mexicana, la revalorización de lo mexicano llevó a exaltar el Día de Muertos como símbolo cultural nacional, a veces enfatizando sus aspectos folclóricos indígenas más que su trasfondo religioso. Intelectuales y artistas como Diego Rivera, José Guadalupe Posada, etc., ayudaron a difundir esta imagen colorida de la fiesta, separándola en cierta medida de lo estrictamente católico y presentándola como una tradición mestiza única. En 2003, la UNESCO reconoció al Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando su valor simbólico y la unión de fe, cultura y tradición que representa. Aunque en las últimas décadas se ha dado una coexistencia con las celebraciones de Halloween importadas de Estados Unidos, muchos promueven conservar el sentido original del Día de Muertos, por considerarlo más espiritual y arraigado en nuestra identidad. Hoy en día la Iglesia Católica en México anima a vivir estas fechas de manera plenamente cristiana. Lejos de ver con malos ojos la tradición, la Iglesia la alienta siempre que no se desvirtúe. El Día de Muertos es una fiesta que mezcla fe y tradición. Podemos vivirla con un sentido auténticamente cristiano, señala un medio de la Arquidiócesis de México. Esto significa poner a Dios en el centro, orar por nuestros difuntos, ofrecer misas por ellos, practicar la misericordia y la esperanza en la vida eterna. Un sacerdote explica que no habría problema en armar un altar de muertos en casa, siempre y cuando le demos a esta conmemoración una connotación auténticamente cristiana. En cambio, advierte que, si alguien lo hace para invocar literalmente a los espíritus como en los antiguos ritos mexicas, eso sí sería contrario a la fe. En síntesis, el Día de Muertos es plenamente compatible con el catolicismo siempre que se entienda como una expresión de amor, recuerdo y oración por las almas, y no como un culto pagano a la muerte. La Iglesia incluso concede indulgencias especiales en estos días. Por ejemplo, los fieles que visitan un cementerio del 1 al 8 de noviembre y rezan por los difuntos pueden obtener, cumpliendo las condiciones debidas, la indulgencia plenaria aplicable a las almas del purgatorio, una hermosa tradición para ganar la salvación para nuestros muertos y para nosotros mismos a través de obras piadosas. Tradiciones y prácticas del 29 de octubre al 2 de noviembre. Aunque las fechas centrales son el 1 y 2 de noviembre, en muchas regiones de México las familias comienzan los preparativos y ofrendas desde días antes. Cada día, según la tradición popular, está dedicado a diferentes difuntos, integrando tanto creencias locales como sentido cristiano. 29 de octubre. Se recuerda a quienes fallecieron de forma trágica, especialmente por ahogamiento u otros accidentes fatales. En las ofrendas de este día se suelen colocar recipientes con agua, para calmar la sed de estas almas y purificar su camino, y sal, símbolo de purificación y vida eterna en la tradición cristiana. Veladoras y cirios se encienden para darles luz en su trayecto hacia Dios. Es un día de oración por las almas que tuvieron muertes repentinas, encomendándolas a la misericordia divina. 30 de octubre, dedicado a las ánimas olvidadas o almas solitarias, es decir, aquellas que quizás no tienen familiares que recen por ellas. La Iglesia siempre ha enseñado a orar especialmente por las almas más abandonadas del purgatorio. Por eso, este día las ofrendas son sencillas y generales: pan, fruta, velas, flores, ofrecidas como gesto de amor fraterno hacia todos los difuntos desconocidos. Se pide a Dios por aquellos difuntos de los que nadie se acuerda en la tierra, para que Él los recuerde y acoja en su reino. 31 de octubre. En muchas comunidades es el día dedicado a los niños que murieron sin ser bautizados, a quienes tradicionalmente se les llamó los limbos, en alusión al antiguo concepto teológico de limbo. Las familias montan ofrendas blancas y puras. Incluyen juguetes, dulces, leche, pan y flores blancos, como nube o alelí, símbolos de la pureza de estos pequeños. Se confía a estos niños a la infinita compasión de Dios,
pidiendo que Él, cuyo amor supera los sacramentos, cuide de estas almas inocentes. Cabe señalar que, si bien el limbo no es una doctrina oficial definida, la Iglesia encomienda con esperanza al Señor a los niños que mueren sin bautismo, confiando en su misericordia. 1 de noviembre, Todos los Santos. Este día es tanto fiesta litúrgica solemne como jornada festiva familiar. Popularmente en México se conoce como el Día de los Angelitos, cuando llegan las almas de los niños bautizados difuntos para reunirse espiritualmente con sus familias. Desde la víspera, los hogares colocan ofrendas infantiles, juguetes, fotografías del niño, platillos que le gustaban, calaveritas de azúcar y pan de muerto tamaño pequeño. ¿Por qué, angelitos? Porque, según la fe católica, los niños que mueren bautizados están libres de pecados personales y confiamos en que gozan de la santidad en el cielo, son como angelitos en la presencia de Dios. En muchos lugares por la tarde-noche del 1 de noviembre se celebra la Misa de Todos los Santos con especial recuerdo de los niños difuntos. A veces los sacerdotes invitan a los fieles a traer una foto o a mencionar el nombre de sus angelitos, para orar por ellos en la liturgia. Las campanas repican con un sonido alegre, pues celebran que estos pequeños ya están con Dios. Después, las familias cenan juntos en un ambiente sereno, contando anécdotas de los niños y agradeciendo a Dios por su vida, aunque haya sido breve. 2 de noviembre, Fieles difuntos, es el día culminante, dedicado a todos los difuntos adultos. La Iglesia lo celebra con la conmemoración de los fieles difuntos, ofreciendo múltiples misas. De hecho, desde 1915 los sacerdotes tienen permiso especial para celebrar 3 misas este día, una por la intención del Papa, otra por todos los fieles difuntos y otra por intenciones particulares de los fieles. En la mañana, las parroquias suelen organizar misa en el panteón o en los templos, donde se leen los nombres de los fallecidos de la comunidad y se eleva la oración de la Iglesia por su eterno descanso. Miles de personas acuden a los cementerios a visitar las tumbas de sus seres queridos, las limpian y decoran con flores de cempasúchil, flor de muerto de color naranja intenso, y veladoras, símbolo de nuestra esperanza en la resurrección y de la luz de Cristo que acompaña a las almas. Es común rezar el rosario u oraciones por los difuntos junto a las tumbas. Las familias colocan ahí mismo parte de la ofrenda: comida típica, pan de muerto, fruta, alguna bebida que le gustaba al difunto, no como adoración material sino como un gesto de recuerdo y hospitalidad espiritual. Se cree poéticamente hablando que en esta noche las almas adultas visitan a sus familiares en espíritu para disfrutar el amor que les tienen. Por eso, muchos en México pasan la noche del 1 al 2 de noviembre en vela junto a las tumbas o en casa ante el altar, conviviendo con sus difuntos mediante recuerdos, rezos y música. Al mediodía del 2 de noviembre, según la creencia popular, las almas se despiden y regresan al más allá, por lo que se levantan las ofrendas y altares. Sin embargo, lejos de ser una despedida triste, es un envío esperanzador. Los fieles renuevan su confianza en que sus seres queridos, purificados por la gracia de Cristo, alcanzarán la gloria celestial. La jornada concluye con la satisfacción de haber cumplido un deber de amor. Orar por nuestros difuntos es una gran obra de misericordia, enseña la Iglesia, y en México esta obra de misericordia se realiza de forma comunitaria, colorida y profundamente sentida. Elementos tradicionales de las ofrendas, símbolos y significado. Las ofrendas de Día de Muertos o altares domésticos son el corazón de la celebración familiar. En ellas se mezclan símbolos cristianos con elementos culturales mexicanos, creando un lenguaje visual rico en significado. A continuación, describimos los principales elementos presentes en un altar tradicional y su significado desde la perspectiva católica. Imagen de Cristo crucificado o cruz. Casi toda ofrenda incluye una cruz, signo central de la fe cristiana, colocada en lo alto del altar. La cruz, a veces hecha de ceniza o sal, recuerda el sacrificio redentor de Jesús y marca el altar como un espacio sagrado cristiano. Algunas familias también ponen imágenes de la Virgen María o de santos de devoción, para expresar la confianza en la intercesión de los santos y la protección maternal de María. Estas imágenes subrayan que la conmemoración de los difuntos se hace en comunión con la Iglesia celestial. Velas y veladoras. La luz de las velas simboliza a Cristo resucitado, luz del mundo,
y la fe que ilumina la oscuridad de la muerte. Se encienden muchas veladoras para guiar a las almas en su visita y manifestar que permanecen encendidas en nuestra memoria. En la tradición católica, encender una vela es una forma de oración. Su luz que arde es oración silenciosa ofrecida por el alma del difunto. En los altares mexicanos, a veces se colocan velas formando una cruz o camino de luz para indicar simbólicamente la ruta hacia el cielo. Agua bendita y sal. El agua es signo de vida nueva y recuerda el bautismo. En la ofrenda se coloca un vaso con agua para mitigar la sed de las almas y refrescarlas en su viaje, pero sobre todo representa la pureza y la fuente de vida eterna que es Cristo. La sal, por su parte, es un antiguo símbolo de purificación y preservación. En el ritual del bautismo católico se bendice sal para proteger contra la corrupción. En la ofrenda se pone un platito de sal como elemento purificador que ayuda a las almas a no corromperse en su camino al cielo. Agua y sal, entonces, son elementos con un fuerte eco sacramental, que purifican y dan esperanza de inmortalidad. Incienso, copal. Quemar copal o incienso es una práctica heredada en parte de los indígenas. Copal era resina sagrada prehispánica, pero que encaja perfectamente con la tradición católica, donde el incienso simboliza la oración que asciende al cielo. Como el humo aromático sube, así nuestras plegarias llegan a Dios. El copal, al limpiar el ambiente de malas energías, representa también la purificación de la casa para recibir algo sagrado. Su aroma crea un sentido de reverencia y solemnidad, como en los templos durante las liturgias. Flores de cempasúchil. Esta flor anaranjada, Tagetes erecta, llamada flor de muerto, es originaria de México y desde la época prehispánica se le atribuye el poder de guiar a las almas por su color brillante y aroma. Los pétalos de cempasúchil se esparcen formando senderos desde la puerta de la casa hasta el altar, como camino para los difuntos. Si bien esto proviene de la cosmovisión indígena, los cristianos la han adoptado como un bello adorno que simboliza la belleza de la creación y la esperanza. Su color dorado evoca la luz del sol, Cristo luz, y su ciclo vital, florece y muere con la temporada, nos recuerda la resurrección. Adicionalmente, se usan coronas de flores en las tumbas como signo de cariño y de que la vida florecerá de nuevo en la eternidad. Pan de muerto, es un pan dulce tradicional adornado con huesitos de masa y espolvoreado de azúcar. Para los católicos, el pan tiene un significado espiritual profundo. Representa el cuerpo de Cristo, eucarístico. Si bien el pan de muerto es una creación mestiza, surgió en la colonia fusionando el pan de oferta europeo con símbolos indígenas. Hoy se interpreta religiosamente como un recordatorio de Jesús, pan de vida, y de la última cena, además de ser un símbolo de generosidad que alimenta, tanto a vivos como a difuntos de manera simbólica. Al consumirlo en familia, se hace en memoria de los seres queridos, casi como un acto de comunión cultural con ellos. Calaveritas de azúcar y otros dulces. Las calaveras de azúcar son miniaturas de cráneos decorados coloridamente con azúcar. Aunque pudieran parecer paganas, en realidad son un símbolo mestizo que combina el humor mexicano hacia la muerte con la certeza cristiana de que la muerte ha sido vencida en Cristo. Se le suele escribir el nombre del difunto en la frente, indicando que la muerte ya no tiene aguijón sobre esa persona. Son una forma dulce de enfrentarse a la muerte sin temor, con la alegría de la fe. Junto a ellas, se colocan los dulces o comidas favoritas del difunto, entendiendo que las almas disfrutan más de nuestro recuerdo amoroso que de la materia en sí. Se dice que las almas toman la esencia o el aroma de los alimentos. Todo lo dulce en el altar refleja la dulzura de la vida eterna prometida y el amor con que recordamos a quienes se han ido. Objetos personales y fotografías. Es costumbre poner fotografías de los difuntos en el altar, así como algunos objetos que les pertenecían o que les gustaban. Ropa, juguetes en caso de niños, herramientas, etc. Esto no es adoración a los objetos, más bien, desde la óptica católica corresponde al valor de la memoria. Al ver sus imágenes, damos gracias a Dios por la vida de esas personas y afirmamos nuestra esperanza de volver a verlos en la vida eterna. Los objetos queridos hacen palpable su recuerdo y nos invitan a contar anécdotas y orar por ellos en familia, continuando ese vínculo de amor más allá de la muerte. Niveles del altar. Muchos altares de muertos tradicionales tienen escalones o niveles, generalmente 2, 3 o 7 niveles.
Cuando son 2 niveles, representan la división entre el cielo y la tierra. Cuando son 3 niveles, simbolizan la Trinidad o bien el cielo, el purgatorio y la tierra. Algunos altares de 7 niveles aluden a los 7 escalones para llegar al cielo, las 7 virtudes o los 7 sacramentos como camino de santificación. En cualquier caso, la estructura escalonada imprime al altar un sentido de trascendencia. Nos recuerda que nuestros difuntos están en un proceso de elevación hacia la presencia de Dios, y que nosotros ascendemos espiritualmente al recordarlos con fe. En conjunto, todos estos elementos forman un lenguaje simbólico que expresa verdades de la fe católica de un modo muy próximo y sensible. Cada ofrenda es, en el fondo, un altar familiar donde la fe y el cariño se unen. Como explica un artículo, las ofrendas son una fusión de ritos prehispánicos y tradiciones católicas, llenas de simbolismo y amor. De hecho, la Iglesia alienta a las familias a dar un significado cristiano a cada elemento. El agua y sal que recuerdan el bautismo, el pan que recuerda a Cristo, la cruz que preside todo, etc. Así, el altar de muertos se convierte en una hermosa catequesis familiar. Alrededor de él se reza. Muchas familias rezan el rosario completo por sus difuntos frente a la ofrenda, y se enseñan a los niños valores como el respeto, la gratitud y la esperanza en Dios. Lejos de ser un culto a la muerte, el Día de Muertos vivido en Cristo es una celebración a la vida eterna que esperamos para nuestros difuntos y a la vida en gracia que debemos buscar para reunirnos con ellos un día. Las fiestas de Día de Muertos en México, celebradas del 29 de octubre al 2 de noviembre, son el resultado de un rico entramado histórico y espiritual. Su origen no se halla simplemente en antiquísimos rituales indígenas, ni se limita a un folclore nacionalista. Su núcleo proviene de la fe católica, de esa tradición permanente de la Iglesia de honrar a los difuntos y rezar por ellos con la certeza de la resurrección. Sobre ese cimiento cristiano, las expresiones culturales mexicanas flores de cempasúchil, calaveritas, comida típica han aportado colorido y cercanía, dando forma a una celebración única en el mundo, donde se mezcla la solemnidad del rito católico con la calidez de las costumbres familiares. Todo, sin embargo, gira en torno a una verdad esperanzadora del Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. JN 11.25. En Día de Muertos, los mexicanos manifiestan precisamente esa fe. Con alegría serena, conmemoran a sus difuntos, no porque veneren la muerte, sino porque creen en la vida después de la muerte por Cristo. En suma, la historia real de estas celebraciones muestra un profundo sentido litúrgico y devocional, desde las misas solemnes y responsos del 1 y 2 de noviembre, hasta las humildes veladoras encendidas en un altar doméstico, todo invita a la oración, al recuerdo amoroso y a la confianza en Dios. Es una tradición plenamente coherente con el catolicismo, en la que, nuestro culto a la muerte es culto a la vida. Como decía Octavio Paz, es decir, al reconocer la muerte, afirmamos la vida eterna. Celebrar el Día de Muertos al estilo mexicano católico es, en último término, un acto de amor que trasciende la muerte. Expresamos que la comunión con nuestros seres queridos no se rompe, sino que perdura a través de la oración y de la esperanza en Cristo. Por ello, la Iglesia nos invita a vivir estas fechas con sentido cristiano, convirtiendo nuestras ofrendas en verdaderos sufragios, oraciones y acciones por las almas, y nuestros convivios en ocasión de transmitir la fe. De este modo, las fiestas de Día de Muertos siguen vigentes y llenas de significado. Son días para recordar, orar y amar. Días en que México, con lenguaje sencillo y símbolos entrañables, proclama que el amor es más fuerte que la muerte.